y te amo, y abrazos y besos, y tú le dices, mira mi hijo, ve y haz aquello. No, como que no concuerda. ¿Sí? Entonces, el amor es lo más precioso que un hijo puede recibir de sus padres. Y la obediencia es lo más precioso que puede recibir un padre de sus hijos, ¿verdad? Así que, bueno, ya miramos la condición en la cual estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados, influenciados por la corriente del mundo, por Satanás, hijos de ira. Ya miramos que Dios está allí para transformar nuestras vidas. Y ahora que nosotros, los que hemos recibido la salvación por medio de la fe en Jesucristo, ¿ahora qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha salvado? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado? Y aquí en Efesios va a concluir en el último versículo, en el versículo 10. Dice ahí, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una palabra aquí en la versión en inglés muy hermosa que dice que nosotros somos su handiwork, que es como cuando tú agarras un pedazo de madera y le empiezas a dar forma, el trabajo de sus manos, o cuando el barro y el alfarero él nos ha formado, Él nos ha creado y nos ha hecho para que seamos conforme a Cristo Jesús. Dice ahí, para buenas obras. Para buenas obras. Tú has sido formado, tú has sido sacado de la influencia de Satanás, del mundo, de la muerte espiritual. Dios te ha salvado por su gracia con un propósito, con muchos de ellos, pero en este pasaje nos dice que un propósito. ¿Cuál es? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Obras que nos salvan? No. ¿Obras que glorifiquen? ¿A quién? A Dios. Obras que glorifiquen a Dios. Así que dice que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Él desde antes ya había pensado, ya estaba en su plan, que nosotros fuésemos salvos, fuésemos transformados por medio de la fe para buenas obras. Y quiero que vayamos ahí a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 38 dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, ven ustedes la fe, y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El discípulo de Jesús siempre anda constantemente buscando cómo servir a los demás. En qué poder servir, en qué poder ayudar, qué es lo que hace falta. Ese es un fruto de haber sido salvados por su gracia. Ahora, ¿qué pasa si hemos sido salvados por su gracia, pero no buscamos hacer buenas obras, que para eso fuimos creados? Quiero terminar con esto. Santiago nos dice lo que sucede. Santiago, si me acompañan. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice de la siguiente manera. Santiago 2:14. ¿Si lo tienen? Vamos a leerlo. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago está casi al final, antes de Pedro y de Juan y Apocalipsis, después de Hebreos. Capítulo 2, versículo 14. Dice de la siguiente manera: hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, la fe está muerta. Y si la fe está muerta, y si somos salvos por fe, pero la fe está muerta, ¿qué sucede? Así que dice ahí, el 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Es decir, no solo creas, sino también lleva esa creencia y esa fe a la acción, a la obediencia. Dice 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sí? Dice al final, el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, dice ahí, está muerta. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que Dios nos ha salvado con un propósito. Y nos ha salvado con el propósito. Él nos ha hecho, somos hechura suya, trabajo de sus manos en Cristo Jesús para buenas obras, para servir. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Esta semana, busca cómo servir a los demás. Busca quién está en necesidad. Busca la manera de servir. Si hay alguien en tu trabajo, busca la manera de servirlo, porque eso va a traer gloria ¿a quién? A Dios. A Dios. Ahora servimos a todos, no solo a los que nos sirven o nos aman, sino a todos, porque si nosotros solo amamos a los que nos aman o servimos a los que nos sirven, ¿qué dice Jesús? ¿Qué de más tiene esto? ¿Acaso los incrédulos no hacen esto también? Mas vosotros, dice, amad a vuestros enemigos, ¿verdad? Orad por los que nos bendicen, solo así que sabrán que son ¿qué? Son mis discípulos. ¿Sabrán qué? Que son mis discípulos. Que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre Celestial. Por ello, yo quiero animarte a que veamos que hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Busca la manera de servir, porque para eso fuiste creado. ¿Lo crees? Fuiste creado en Cristo Jesús. Eres creación, eres hechura suya. Te sacó de aquella condición de muerte espiritual, de influencia de Satanás y del mundo, y de la ira de Dios, por medio de la fe, para que ahora seas un instrumento de buenas obras. ¿Habrá alguien aquí que aún no ha sido transformado, que aún no se ha encontrado con Jesús? Porque no podemos decir que tuvimos un encuentro con Jesús y seguir viviendo igual. No se puede. Es como si dijéramos que, es como si yo les dijera, hace 3 días, iba un señor cruzando por aquí, por la calle principal, a Military Road, y venía un camión. Y el señor no se fijó. Y el camión lo atropelló y le dio con todo, así de frente. Y al señor no le pasó nada. ¿Me creerían? ¿Me creerían? ¿Por qué? ¿Sí me creerían? Al señor no le pasó nada, lo aplastó y se lo llevó. Y allá el señor llegó al semáforo y siguió caminando. ¿Por qué no lo creemos? No es posible. ¿Por qué no es posible? Por el golpe que